¿Qué secretos murmura Berlín que Kiev apenas se atreve a susurrar sobre el verdadero estado de la guerra? Por primera vez, medios alemanes como Bild admiten avances rusos decisivos en Ucrania. Ya no es solo propaganda del Kremlin. La prensa occidental reconoce que las líneas ucranianas en Severodonetsk y Zaporizhia están cediendo peligrosamente. En Severodonetsk, defensas consideradas durante meses como infranqueables están a punto de colapsar. Las fuerzas rusas han penetrado profundamente y rodean la ciudad desde varios ángulos, dejando a las tropas de Kiev atrapadas y contra el tiempo. Incluso los analistas más cautelosos de Alemania admiten que la situación se vuelve crítica para Ucrania. Zaporizhia no ofrece mejor panorama. Los informes indican que el último cinturón defensivo sólido de Ucrania está siendo rebasado, abriendo la puerta a un avance ruso hacia el corazón de la región. No son rumores. Es el diagnóstico de expertos y corresponsales europeos, publicado en medios tradicionalmente pro-ucranianos. ¿Por qué en Kiev apenas se menciona esta realidad? ¿Por qué los líderes europeos discuten en privado lo que callan en público? Reconocer la magnitud de este momento implicaría admitir que Occidente enfrenta un giro inesperado y peligroso. Ignorar los hechos no solo distorsiona la objetividad, arriesga la seguridad, la economía y la reputación de Europa. La guerra ya no solo se libra en los campos de batalla, sino también en la percepción pública y en las decisiones que ahora se debaten en Berlín, París y Bruselas. Veamos cómo se llegó a este punto de inflexión y qué señales ofrecen los propios medios y expertos occidentales sobre el futuro inmediato. El análisis de los reportes y declaraciones recientes revela grietas profundas en la narrativa oficial. La pregunta clave ahora es, ¿puede Occidente reaccionar a tiempo ante el cambio de rumbo? Hasta los corresponsales de guerra alemanes admiten lo que Kiev intenta ocultar. El avance ruso en el frente oriental ha roto la línea defensiva más sólida al sur de Severodonetsk, un golpe que ni los expertos occidentales pueden seguir ignorando. Julian Röpke, respetado periodista alemán del diario Bild, lo dejó claro. Severodonetsk está casi cercada y sus reservas, tanto humanas como materiales, se agotan a una velocidad alarmante. Occidente observa con creciente inquietud. El temor a un colapso ucraniano ya no es solo una advertencia de analistas militares, sino una preocupación real en las cancillerías europeas. El silencio de los líderes y la cautela de los grandes medios reflejan no solo desconcierto, sino una estrategia para evitar el pánico social y proteger la reputación política. La información llega a cuentagotas. Mientras las tropas rusas consolidan posiciones, los medios occidentales evitan el debate abierto. Esto no solo distorsiona la percepción pública, sino que condiciona decisiones políticas y militares. Aquí, la narrativa es tan poderosa como la artillería. Controlar la información puede influir en la moral de ambos bandos y en la opinión internacional. Ignorar la importancia de la narrativa mediática puede llevar a desinformación, confusión social y errores estratégicos costosos. Lo que está en juego supera un simple parte de guerra. Afecta la credibilidad del liderazgo europeo, la estabilidad regional y la economía de millones. Pero la pregunta clave persiste. ¿Qué significa realmente la caída de ciudades y líneas defensivas ucranianas para el futuro de la región y el equilibrio de poder en Europa? Para entender las verdaderas implicaciones, debemos analizar cómo este colapso altera las dinámicas políticas, militares y económicas, tanto en Ucrania como en Occidente. El siguiente paso es desentrañar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de estos avances rusos. No se trata de una simple retirada. El ejército ucraniano se desmorona en varios frentes. El punto de quiebre ya no puede ocultarse, ni siquiera ante sus aliados en Occidente. La ruptura de las defensas en la zona de Guliápol significa la caída del último gran cinturón defensivo ucraniano en Zaporizhia. Con estas posiciones perdidas, las fuerzas rusas avanzan hacia el Dnieper, dejando a Kiev sin barreras sólidas y solo con focos de resistencia dispersos. La toma de pueblos clave y la formación de cercos alrededor de Mirnograd acercan la situación a un desastre militar.
El cerco recuerda a los antiguos calderos, como en Stalingrado, donde guarniciones enteras quedaban atrapadas sin esperanza de rescate. Los contraataques ucranianos no solo fracasan, sino que aumentan las bajas y la pérdida de material. La desorganización se propaga, con unidades abandonando posiciones y reservas insuficientes para frenar el avance ruso. El impacto psicológico en el mando ucraniano es severo. Sus discursos ya no convencen a soldados ni aliados. Zelensky y su círculo ven erosionarse su legitimidad, mientras que la élite europea, sobre todo en Alemania, observa en silencio, temiendo las consecuencias si se admite el colapso. El riesgo es enorme. Un colapso militar así acelera la pérdida de territorios y puede desestabilizar políticamente a Ucrania y a Europa, donde la confianza en los líderes y la seguridad energética están bajo amenaza constante. Sin embargo, la guerra va más allá del frente. Los ataques masivos a la infraestructura ucraniana abren un nuevo y silencioso campo de batalla, cuyas consecuencias apenas empiezan a notarse. El siguiente movimiento de Moscú podría redefinir tanto el equilibrio militar como la percepción pública de la guerra. Occidente se prepara para una oleada de incertidumbre. La noche cae en Ucrania, y con ella, una sombra de temor se extiende por todo el continente. Los recientes ataques de misiles rusos han golpeado sistemáticamente infraestructuras clave de energía y transporte, sumiendo ciudades enteras en oscuridad y caos. Las imágenes de centrales eléctricas ardiendo y vías férreas convertidas en ruinas se repiten una y otra vez. Los equipos de reparación apenas logran restaurar la luz antes de que los bombardeos reduzcan todo nuevamente a escombros. La presión es implacable. Cada intento de reactivar la electricidad o abrir una ruta ferroviaria se ve frustrado por nuevos ataques, obligando a miles de trabajadores a arriesgar sus vidas y dejando a la población civil en una incertidumbre constante. Las fábricas y talleres de Ucrania, ya debilitados tras meses de guerra, detienen su actividad ante la falta de energía, mientras el transporte militar se complica con cada línea destruida. Para millones de ciudadanos, el impacto es brutal. Barrios enteros permanecen sin calefacción ni agua caliente en pleno invierno. Los hospitales luchan por funcionar con generadores y la vida cotidiana se reduce a una lucha por la supervivencia básica. Cada día erosiona un poco más la moral y la resistencia de la sociedad ucraniana. Pero el temblor llega mucho más lejos. En las principales capitales europeas, sobre todo en Alemania, crece el temor a un invierno de precios energéticos desorbitados, escasez de gas y el fantasma de la fatiga social tras meses de apoyo incondicional. Los gobiernos, conscientes del delicado equilibrio, evitan alarmar a la opinión pública, pero el riesgo de descontento y desestabilización se vuelve cada día más real. Persistir en el apoyo al conflicto puede traer costos energéticos insostenibles para Europa, poniendo a prueba tanto la unidad como la credibilidad de sus líderes. El silencio de los medios y la cautela política revelan una verdad incómoda. La guerra en Ucrania ya no es solo un conflicto militar, sino una amenaza existencial para la estabilidad y reputación de todo Occidente. En este contexto, el avance ruso en Zaporizhia y Donbass no solo marca una derrota militar, sino que sacude los cimientos de la narrativa occidental. Los próximos días serán decisivos para Ucrania y para el futuro de Europa. Cuando la verdad finalmente se impone, ni toda la propaganda logra ocultarla por completo. Hoy se revela que la narrativa oficial, repetida por gobiernos y grandes medios, muchas veces choca con la realidad sobre el terreno. El avance ruso en Zaporizhia y Donbass, junto al colapso de las líneas ucranianas, genera consecuencias profundas que pocos quieren admitir. Por eso, no basta con aceptar relatos simplificados o discursos diseñados para tranquilizar a la opinión pública. Es vital contrastar fuentes, buscar información independiente y mantener un análisis crítico, sobre todo en medio de una guerra mediática que pesa tanto como la militar en la percepción y en las decisiones políticas. Lo que está en juego supera el control de algunos kilómetros. Se trata de la credibilidad de los líderes europeos y del futuro de la estabilidad regional.
El desgaste en Ucrania y en Europa obliga a muchos a replantear estrategias, aunque prefieran callar para no alarmar a sus sociedades ni poner en riesgo sus carreras políticas. Cuando los medios silencian o suavizan la gravedad de la situación, corresponde a la sociedad exigir transparencia. Solo quienes reconocen los signos de un punto de inflexión pueden anticipar cuándo y cómo cambiarán las reacciones, y prepararse para lo que viene. Ignorar estas señales conduce a repetir errores y caer en la manipulación. Así, surge la pregunta inevitable: ¿seguiremos aceptando relatos incompletos o exigiremos claridad y responsabilidad ante la magnitud del momento? En este contexto, la presión aumenta tanto en las capitales europeas como en Kiev. El desenlace de esta etapa podría redefinir el equilibrio de poder en Europa. La historia sigue abierta. La responsabilidad de entender y decidir recae en cada uno de nosotros. En este punto de quiebre, ignorar los momentos decisivos solo favorece a quienes temen la verdad y apuestan por la inercia. Cada avance ruso en Zaporizhia y Donbass no es solo un trazo en mapas lejanos, redefine la confianza, la seguridad y el futuro de Europa. El silencio de ciertos líderes y la cautela de los medios no son refugios seguros. Son acciones que pueden poner en riesgo la credibilidad y la estabilidad de toda la región. Si miramos hacia otro lado, solo aplazamos el momento de enfrentar las consecuencias. Alemania y otros países europeos ya sienten el peso de estos cambios, aunque callen. La presión energética, la incertidumbre política y la fractura de la opinión pública apenas comienzan. En escenarios así, permanecer al margen nunca es neutral. Es involucrarse en la dirección de la historia, lo admitamos o no. Por eso, más allá de banderas o discursos, informarse, cuestionar y exigir claridad es deber de todos. Si renunciamos a ello, dejamos el camino abierto a quienes prefieren el silencio o la manipulación. La guerra en Ucrania ha cruzado un umbral. El desenlace dependerá de cómo y cuándo elijamos mirar la realidad de frente y actuar.